donde cada uno de nosotros pueda tener ese tiempo de intimidad que tú has planeado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos con el punto 1, hermanos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Habíamos visto en Génesis 1 que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 2 vemos las responsabilidades que Dios le da a Adán. ¿Cuáles eran esas responsabilidades? De gobernar y señorear sobre la tierra. En Génesis 3 vemos la caída. El hombre cae por causa del pecado. El hombre es muerto espiritualmente y separado de Dios. Y a pesar de que el hombre cae en pecado, Dios en su misericordia tiene un plan de salvación. Y en Génesis 3:15 le anuncia el plan de salvación. Es decir, que iba a nacer de la simiente de una mujer el Salvador del mundo. Génesis 4 vemos cómo Caín mata a Abel, pero Abel no es cualquier persona. Abel tenía la responsabilidad de acercar al hombre con Dios. Jesús dijo de Abel que era un profeta y era un sacerdote, lo cual implica de que él era el encargado de hacer que la gente tuviera comunión con Dios. Pero vemos que Caín mata a Abel, y al matar a Abel, todo ese tiempo, que no sabemos cuánto tiempo fue, pero probablemente podría haber sido entre 70 y 100 años y un poco más, mientras nace el nuevo sacerdote, que es Set. La tierra comenzó a ser plagada, y al no haber palabra de Dios, la maldad se comienza a multiplicar. Pero en medio de eso, Dios trae su misericordia. Génesis 5 vemos las generaciones de Adán, y vamos a ver un orden común en Génesis 5. Cada persona que nace, ahora nace para morir. Y vivió y murió. Y vivió y murió. Y vivió y murió. Ese es el común denominador que nosotros vemos en Génesis capítulo 5. Pero en medio de ello, vemos el llamado especial que Dios hace sobre un hombre llamado Enoc. Pero dice que, a diferencia de todos los demás, él caminó con Dios y se fue con él. Fue arrebatado, no experimentó la muerte. En medio de una generación de muerte, Dios en su misericordia hace un llamado, y aquellos, en este caso Enoc, que responde al llamado, fue traspuesto con Dios. Génesis 6, la maldad está multiplicada sobre la tierra, y Dios decide destruir la tierra porque el hombre se ha corrompido. Génesis 7 y 8 vemos el diluvio. Pero en Génesis 9, que es el punto que estamos tratando ahora, Dios decide hacer un reinicio sobre el mundo. Él reinicia el mundo con una familia. Pero hay algo interesante que va a ocurrir acá. A pesar de que Dios está empezando un nuevo mundo con una sola familia, como lo hizo al inicio con Adán y Eva, el corazón del hombre no ha cambiado, porque el corazón del hombre sigue contaminado por causa del pecado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Dios renueva su bendición sobre la humanidad, ordenándoles la misma orden que le dio a Adán. Les dice: sean fructíferos y multiplíquense. Les da a toda criatura viviente como alimento, pero con la prohibición de comer sangre, enfatizando el valor de la vida a través de la sangre. Ojo, antes de Génesis 9, el hombre no comía carne. ¿Y por qué Abel criaba ovejas? Porque eran para el sacrificio, una figura de quien es Cristo. Ahora, la vida está en la sangre, por eso el Señor les prohíbe comer carne con sangre. Usted sabe que la vida está en la sangre, ¿verdad? La vida está en la sangre, pero nuestra sangre está contaminada por causa del pecado, y esa es la razón por la cual morimos. Ahora, Dios bendice a Noé y a sus hijos, dándoles el mandato: fructifíquense y multiplíquense. Esta bendición nuevamente es una reiteración al mandato original dado a Adán, simbolizando un nuevo comienzo para la humanidad. Ahora, Dios también establece el dominio del hombre sobre los animales. Es decir, los animales todavía le tienen respeto al hombre. Establece el dominio del hombre sobre los animales, y establece el principio de la santidad de la vida humana, prohibiendo el derramamiento de sangre y ordenando que en quien derrame sangre humana, su sangre será derramada.
Veamos lo que dice Génesis 9.1. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9.2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Hermanos, esto es interesante, porque en la iglesia primitiva, es decir, cuando la iglesia empieza, cuando Dios establece su iglesia, y en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, se nos habla de la iglesia primitiva, se sigue manteniendo la prohibición de comer sangre y respetando la vida. Veamos qué dice Hechos 15:29, dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. La prohibición de comer sangre prefigura la importancia que tiene la sangre en el mundo. ¿Cuál es esa importancia? Prefigura la sangre de Cristo que va a ser derramada en la redención. Dios ha puesto la vida del hombre en la sangre. La sangre porta la vida en el ser humano. Cristo derramó su sangre por nosotros. De ahí de la importancia de la sangre. El derramamiento de sangre nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de una redención, de un sacrificio por nosotros. Por eso es que Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado, dice, según la ley. ¿Cómo se purifica? Con sangre. Por eso es que Cristo dio su vida y derramó su sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No se hace remisión. Ahora, la insistencia que vemos aquí del valor de la vida humana establecida por Dios apunta aquí a la santidad de vida que sería plenamente revelada en la obra de Cristo, que dio su vida por nosotros. Cierto, la vida está en la sangre, pero la muerte se introduce por medio del pecado. ¿Qué contaminó el pecado en la humanidad? Contaminó la sangre. Usted sabe que Jesús no nació con sangre que procedía de José. Normalmente, de acuerdo a la ciencia, quien aporta la sangre en el bebé que está en el vientre de la madre es sangre del padre. La madre aporta todos los nutrientes y aporta todo aquello que tenga que aportar para su crecimiento, pero la sangre es sangre del Padre. Cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en María, la sangre que corría por sus venas no era sangre de José y tampoco era sangre de María, porque él tenía que nacer sin pecado, sin relación con el pecado. Cuando él nace puro, él nace sin pecado. La vida está en la sangre. Pero lamentablemente por causa del pecado se introduce el pecado y nuestra corrupción no empieza cuando nosotros comenzamos a pecar. La corrupción del hombre no empieza cuando él peca. Cuando nosotros pecamos solamente evidenciamos lo que somos, porque nacemos pecadores. Esa es la razón por la cual un niño que vive probablemente debido a enfermedades, cual fuera la razón, nos entristece, pero no muere porque haya cometido pecado. ¿Qué pecado puede haber cometido un niño a los días de nacer? Ninguno, ¿verdad? No ha cometido ningún pecado, pero su naturaleza es una naturaleza de pecado a pesar de que no ha pecado. Por eso muere. El niño muere por causa del pecado que mora en él. David fue uno de los que entendió esto en el Salmo 51. Y esto es extraordinario porque cuando él comienza a orar al Señor y él se arrepiente, él no se arrepiente de sus pecados porque él sabe que tiene una naturaleza de pecado, ¿o no es así?
¿Tenemos o no tenemos una naturaleza de pecado que se inclina corruptamente, continuamente en nosotros? Cuando él ora al Señor, él dice, en pecado me concibió mi madre. Es decir, él nació siendo pecador, como tú y yo. Por eso es que cuando él se arrepiente y entiende su condición, y es lo que Dios quiere que cada persona pueda comprender, su propia condición, cómo hemos venido a este mundo. Por eso la tragedia en la humanidad no está. Este mundo no es el mundo de Dios. En este mundo no se hace la voluntad de Dios. Dios es soberano, sí, pero en este mundo está bajo corrupción. Lo creas o no, este mundo está gobernado por Satanás. Dios gobierna sobre sus hijos. Y el plan de Dios no es restaurar necesariamente el mundo en el que estamos viviendo ahora. El plan de Dios es alcanzar a cada uno de sus hijos cada vez que cada uno de ellos escucha el Evangelio y responde al llamado de Dios. Dios quiere que cada persona responda a ese llamado. Por eso es que el Evangelio es el trabajo principal de la iglesia, anunciar el Evangelio. Cuando yo te digo Dios te ama, yo no te estoy anunciando el Evangelio. Cuando yo te digo Dios es bueno, yo no te estoy anunciando el Evangelio. Todo eso es cierto. Anunciarte el Evangelio es hacerte ver cuál es tu condición, que has nacido para morir, que estás condenado a la destrucción. Y que no importa lo que tú hagas, tú no puedes hacer nada para cambiar tu condición. Solo Dios puede hacerlo. Y es por medio de su misericordia. Dios resuelve finalmente toda la miseria humana. Y cuando hablo de miseria humana no me refiero a la miseria económica. Hablo de la miseria de esta naturaleza con la que venimos a este mundo. ¿Cómo es posible que podemos estar bien hasta los 30, 25, ahora dicen los médicos, pero después de los 25, de los 30, el cuerpo comienza a deteriorarse? Y no hay explicación para la vejez. Después de los 40, hoy necesito lentes. Y necesitamos cambios en nuestra vida. Y yo quiero llegar a los 100, pero quiero llegar bien. No quisiera llegar sin fuerzas. ¿Cómo es posible? Porque la paga del pecado es la muerte, y la forma en que la muerte se introduce a la vida del hombre es por medio de la enfermedad, por medio de la destrucción. Cristo vino a resolver el problema que el ser humano no puede resolver. ¿Cuál es ese problema? El problema de la vida y de la muerte. Esa es la razón por la cual resucitó. Mucha gente no entiende por qué Cristo resucitó. ¿Por qué Cristo resucitó? No sé, pero Él resucitó. Hermanos, Cristo resucitó para demostrarte que un día tú vas a resucitar también. Pero no solamente tú, todos vamos a resucitar. Él pagó el precio para que toda la humanidad resucite, pero el problema es que unos lo harán para vida eterna, mientras que otros lo harán para condenación eterna. Pero ¿quiénes serán los que serán condenados? Aquellos que no responden al Evangelio. La responsabilidad que Dios le da al hombre cuando escucha el Evangelio y lo entiende en su corazón es arrepentidos y creer en el Evangelio. Cambia tu manera de pensar. Y cambiar tu manera de pensar no es mañana tengo que ser bueno, mañana me tengo que portar bien, mañana tengo que hacer esto correctamente, porque mucha gente cree que ser bueno o que portarse bien es eso. No, tú no puedes cambiar tu manera de pensar si no conoces la Biblia. Puedes creer que hay mucha gente que dice que es creyente y no conoce las Escrituras, nunca la lee. ¿Cómo puede ser que sea creyente? No existe tal cosa. Eso es una mentira. Y el diablo se ha encargado de introducir esa mentira en mucha gente que incluso va a la iglesia. Hay mucha gente que puede ser parte de la iglesia, pero nunca toca su Biblia. ¿Cómo pueden ser creyentes si la única manera en que Dios puede y en la que Dios va a trabajar en el corazón del hombre es a través de su palabra? Esta es la palabra de Dios. Y eso es lo que el hombre necesita para su transformación. Pero si el hombre no conoce esta palabra, ¿cómo puede ser que diga que es creyente
¿Cómo puede ser que diga que es un hijo de Dios? Porque no entiende. Esta palabra nos revela a Cristo desde Génesis, Apocalipsis. Por eso estamos estudiando estamos desarrollando el libro de Génesis, porque usted necesita entender que la salvación y Cristo está presente desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Vamos a ver el punto 2, el pacto de Dios y su promesa. ¿Qué es lo que pasó? Dios establece un pacto con Noé y toda la creación le habla a Noé prometiendo que nunca más va a destruir la tierra con un diluvio. Pero te voy a decir algo, te voy a dar una noticia. No la va a destruir con agua, la va a destruir con fuego. Todo esto se va a acabar. Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, todo va a pasar por fuego, todo va a ser destruido. Y él prometió nunca más destruir y puso el arco, es decir, el arco iris, se convierte en la señal del pacto que aparece después de cada tormenta. ¿Y sabes qué? Esto simboliza que a pesar de que tú puedes vivir un tiempo de tormenta y pareciera que no tienes esperanza en lo que estás haciendo, el arco iris te hace recordar que tienes esperanza en medio de las dificultades. Hermanos, Dios te ama, pero Él quiere que le conozcas. No, Él no quiere una fe ciega. Hay mucha gente, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo todo. Es que no se trata de decir sí creo en Dios. Satanás también dice que cree en Dios y realmente él cree. Y conoce más de la Biblia porque él ha vivido y los demonios han vivido la palabra de Dios en su desarrollo más que nosotros. ¿Sabe que un satanista conoce más de la Biblia que muchos creyentes? Hermanos, todo lo que hemos puesto nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, el juicio del pecado que debería venir en contra de nosotros ha venido sobre Él. Cristo vino a reemplazarnos. Tú y yo no podemos hacer nada para resolver nuestro problema. Él lo ha hecho. Pero Él te dice, arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. Arrepentíos y creed. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? En toda la Escritura bíblica. Toda la Escritura bíblica nos va a hablar de Evangelio. Y necesitamos poner nuestra vida. Apocalipsis 4:3, vamos a ver qué es lo que va a aparecer en el futuro. Dice, y el aspecto del que estaba sentado, está hablando de Dios, era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono, ¿qué había? Fuerte, ¿qué había? ¿Por qué había un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda? ¿Por qué? Porque es la memoria de Dios. Así como Él, cada vez que hay tormenta o cada vez que hay lluvia, hay un arcoíris que nos recuerda que Dios no va a inundar más la tierra. Dios tiene presente en su trono que eso no va a volver a ocurrir. Cristo, hermanos, es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Noé, pero al mismo tiempo también Él es mediador de un nuevo pacto, pero para con su pueblo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 9:15? Dice, así que por eso es mediador, dice, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, el pacto inicial que estableció Él con el hombre, los llamados, dice, reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos, el pacto que Dios hizo con Noé también se ve revelado en la paciencia de Dios. Dios le mandó a Noé, construye un arca. Construye un arca. Construye un arca. ¿Por qué? Porque el arca, usted sabe que la lluvia no existe sino a partir de Génesis 9. Antes de Génesis 9 no existía la lluvia. Lo que existía era lo que nosotros hoy conocemos como el rocío de la mañana o el sereno de la tarde. La tierra se irrigaba del vapor que salía de la tierra. Y Noé comenzó a hablar algo que no existía. Él comenzó a hablar de que va a llover.
Está loco este tipo. Y es más, y no solamente dice que va a llover, sino que se le ocurre, bueno, no es que se le ocurre, sino que Dios le ordena construir un arca en un lugar, al menos acá estamos cerca de la playa, pero en un lugar donde no es tan cerca al mar. ¿Qué puedes pensar de un tipo así? Está loco. Y Noé comienza a anunciar el evangelio de su momento. ¿Cuál es el evangelio de su momento? Dios va a destruir la tierra con agua. Oye, tú estás loco si no llueve. No existe. ¿Qué estás hablando? 120 años fue la paciencia de Dios. Hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. La paciencia de Dios cuando dio su promesa de no destruir la tierra nuevamente, esperando que su pueblo responda al llamado y vengan al arrepentimiento por el evangelio. Dios es paciente contigo. Él no quiere que sigas un evangelio a tu manera. Él quiere que sigas un evangelio conforme a las escrituras. No sé si me escuchan o me entendieron eso. Él no quiere que sigas un evangelio como lo estás siguiendo actualmente. No lo sé. Yo no soy quien. Yo no estoy juzgando a nadie. Me miro y me juzgo a mí mismo. Pero Él quiere que tu evangelio, que la forma en que sigas a Dios sea genuina. Y no puedes seguir a Dios sin la palabra. Es imposible. Sería un engaño. Por eso es que dice la palabra en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿y qué es arrepentimiento? Cambia tu manera de pensar. Deja de vivir como estás viviendo y empieza a vivir como Dios quiere que tú vivas. El arcoíris no solo es un símbolo de paz, sino un recordatorio también de la justicia de Dios que se revelará en el juicio final. Así como el arcoíris en el cielo es un recordatorio del pacto, el sacrificio de Cristo es un recordatorio eterno de una nueva alianza que Él ha establecido para con nosotros. De igual manera, después que hubo cenado, Lucas 22:20, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y aunque el arco iris es el pacto, la promesa de Dios, que nunca más iba a destruir la tierra con agua por causa del pecado del hombre, eso no cambia el juicio de Dios. ¿Sabes qué? El juicio de Dios es inminente. La bendición que nosotros tenemos es que el juicio que nos correspondía a nosotros vino sobre la persona de Cristo. Para los que estamos en Él. El juicio de Dios vino sobre la persona de Cristo, aunque Él nunca pecó. Por nosotros se hizo pecado a fin de que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Y por último, ya para ir terminando, la caída del hombre nuevamente y la gracia persistente de Dios. ¿Por qué la caída del hombre? Porque a pesar de que Dios reinicia la tierra otra vez en Génesis 9 con una nueva familia, inició primero con Adán y Eva. La maldad se multiplicó, Dios reinicia la tierra y a pesar del nuevo comienzo, estos pasajes nos muestran que el corazón del hombre no cambia. Una vez más, es la razón por la cual Cristo vino. Noé se embriaga y es deshonrado por su hijo Cam. Sin embargo, Sem y Jafet actúan con respeto cubriendo la desnudez de su padre. Y vemos el texto rápidamente, Génesis 9:20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así como vieron la desnudez, y así no vieron, la desnudez de su padre. Nuevamente, la naturaleza del hombre no tiene remedio. Por eso es que la palabra es clara cuando dice: carne y sangre no heredarán la vida eterna. Lamentablemente, por causa del pecado, esta carne tiene que morir. ¿Por qué? Porque venimos en corrupción. Esa es la razón por la cual todos necesitamos
la misericordia de Dios. Es la razón por la cual Dios continuamente, a pesar de que hay abundancia de pecado, la gracia de Dios sobreabunda a través del Evangelio. Y lo dice la palabra. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El error de muchos creyentes es pensar, o muchas personas, muchos hermanos que aún no han sido, su mente no está renovada todavía, no está siendo renovada, es pensar que ellos tienen que ser buenos. Y sí tienen que ser buenos, pero tú no tienes que ser bueno en tu fuerza, no puedes, vas a fracasar. Necesitas hacerlo como resultado de la obra de Dios en ti. Es muy diferente que tú lo hagas a que Dios lo haga. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Solo el amor de Dios puede cubrir multitud de pecados. El hombre no puede cambiar su naturaleza. Y tenemos que entenderlo, hermanos. Porque a veces esto contrapone nuestra mente y decimos, no, yo no soy tan malo, pastor, yo no soy tan mala, dice alguno. No, sí, yo sé que hay gente mala, pero yo no soy así. Todos somos pecadores. El problema del hombre es cuando se compara con otro hombre. Siempre hay alguien peor que nosotros y alguien mejor que nosotros. Pero nuestro estándar es Cristo, sin pecado. Basta que el hombre cometa un solo pecado en su vida, lo cual es imposible porque todos cometemos miles o millones de pecados durante toda nuestra vida, para que el hombre merezca el infierno. Basta con cometer un solo pecado. Pero el niño, ¿por qué muere si nunca cometió pecado? Porque viene con una naturaleza de pecado. No podemos cambiar esa naturaleza, como no podíamos por nuestra propia cuenta. Porque si pudiésemos, ¿qué hubiera hecho Dios? Estas son las instrucciones para que vayas al cielo. Pero no. Él no dejó instrucciones. Él envió a su Hijo para rescatarnos. Porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. Dice 1 Pedro 4:8, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vemos la acción de Sem y Jafet, los hijos que decidieron cubrir a su padre, que esto prefigura cómo Cristo nos cubre con su justicia. Ellos decidieron no participar con Can, con lo que él había hecho, pero esto prefigura cómo Cristo nos cubre con su justicia, ocultando nuestro pecado y nuestra vergüenza. La vergüenza de Noé es una figura de la vergüenza y el deshonor que el pecado trae a la humanidad. Hermanos, el pecado es horrible. El pecado destruye hogares. El pecado destruye familias. El pecado destruye personas. Sin embargo, mientras que Noé cayó en pecado, Cristo fue tentado en todo, sin embargo, él no pecó. Hebreos 4:15 dice, ¿no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El Evangelio nos muestra, hermanos, que al igual que Noé y su familia recibieron gracia en medio de un juicio, usted y yo estamos recibiendo esa gracia al oír el Evangelio por medio de Cristo. Cristo es nuestra arca de salvación. Él es nuestra arca de salvación. Él es nuestro pacto. Y aquel que nos cubre con su justicia en Cristo, así como Noé y su familia tuvieron un nuevo comienzo, en Cristo tenemos un nuevo comienzo, pero un comienzo verdadero y eterno. Pero no es para que el hombre viva a su manera, ni para que siga a Dios a su manera. Necesitamos conocerle a través de las Escrituras. Una vez más, hermanos, el peor error que podríamos tener es vivir un evangelio a nuestro propio criterio.
Esa es la razón por la cual tenemos grupos donde tú puedes aprender la Biblia juntos, enseñarte, como Jesús andaba con sus discípulos, mostrándoles todo lo que las Escrituras hablaban acerca de Él, a cada uno de ellos. Y el plan que tenemos como iglesia es solamente eso, que tú puedas tener una relación personal con Él, que tú le conozcas a Él verdaderamente, pero no a tu manera. Tiene que ser a la manera bíblica. Amén. Póngase de pie, por favor. Hay muchas personas alrededor tuyo que no saben lo que tú sabes ahora. Tú sabes ahora un poco más acerca de la vida cristiana. Puedes compartirlo. Puedes ser desafiado a ello. Quiero que cierres tus ojos y oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo y el privilegio de oír tu palabra. El privilegio, Señor, de poder comprender el Evangelio de salvación para nuestras vidas.